Buenos días. Continuamos un día más con la gracia del Señor en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bien, aparte de las profecías del Antiguo Testamento, también en la tradición de la Iglesia se ha dado lo que se llaman las tipologías. Y quisiera explicar qué significa esta palabra, las tipologías. La diferencia entre profecías y tipologías es que las profecías es, pues por ejemplo, que el profeta Isaías había profetizado pues el cántico del siervo que como una oveja será llevada al matadero. Bien, esa era una profecía expresa. Pero las tipologías son más bien reflexiones que hace la Iglesia desde el momento presente, viendo en Jesús, poniendo en comparación a Jesús con imágenes del Antiguo Testamento. Y por ejemplo, una tipología es que la Iglesia, los santos padres de la Iglesia han visto, por ejemplo, en Jesús el nuevo Moisés, porque Jesús también ha sido aquel que ha conducido a la Iglesia como Moisés condujo al pueblo de Israel haciéndole pasar el Mar Rojo, por ejemplo. Eso se llama una tipología en la que se ve una significación, una imagen, una metáfora espiritual. Una tipología es, por ejemplo, que el paso del Mar Rojo es una tipología del bautismo. Igual que en el paso del Mar Rojo quedó enterrado el ejército de Egipto y salió de él el pueblo de Israel, también en el bautismo queda enterrado el hombre viejo y sale de él el hombre nuevo. Eso es una tipología. También es una tipología ver que Jesús, por ejemplo, era la roca del desierto, aquella roca de la que salvó de la muerte por sed, ¿no?, al pueblo de Israel cuando aquella vara pegó en aquella roca, de aquella roca brotó agua y el pueblo de Israel pudo beber. Y es una tipología del costado de Cristo, del que cuando la lanza le traspasó brotó agua. Pues bien, también nosotros podíamos morir de sed si no hubiésemos bebido del Espíritu, también hubiésemos tenido una muerte espiritual de sed. Ese es, por ejemplo, Cristo traspasado y de cuyo costado sale no solo sangre sino agua, también es tipología de la roca, que en el desierto de ella brotó agua y el pueblo de Israel pudo sobrevivir. A esto se llaman las tipologías. Por ejemplo, Jesús es también entendido como el nuevo Elías. Como nuevo Elías, recordad como en el primer libro de Reyes, capítulo 17-18, se narran pues los hechos de la vida de Elías, como el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite en aquella casa de la viuda de Sarepta. También cuando Jesús multiplica el pan, se está viendo una tipología en Jesús de aquel milagro que hizo Elías. Elías resucitó al hijo de aquella viuda y también se ve en Jesús una tipología de aquello. Cuando Elías tiene que enfrentarse a los falsos profetas de Baal y quiere, teniendo que demostrar que él es el verdadero profeta, sin duda alguna esto sirve para que luego en Jesús se vea la tipología de Elías. O por ejemplo, recordad cuál fue la forma que tuvo Elías de ser arrebatado al cielo. Elías es arrebatado al cielo por un carro de fuego que le lleva, ¿no? Pues bien, cuando Jesús asciende a los cielos, pues muchos santos padres en aquella ascensión vieron como Jesús era la tipología de aquel Elías que fue arrebatado al cielo. Incluso hay un santo padre que hace la siguiente reflexión espiritual. Igual que Eliseo pidió a Elías, dame dos tercios de tu espíritu, y le dijo, no sabes lo que pides, si eres capaz de verme en el momento en que suba al cielo te daré esos 2 tercios del espíritu. Pues algún santo padre, haciendo una lectura espiritual o tipológica de este pasaje, dice que Eliseo es imagen de la Iglesia que al ver ascender al cielo Jesucristo recibe los 2 tercios de ese espíritu de Jesucristo. Todo esto que estoy un poco narrando, pues se llama o se traduce como las tipologías. No son las profecías, porque las profecías están expresamente recogidas, ¿no?, y escritas. Las tipologías no están escritas en la Sagrada Escritura, sino que son los santos padres los que desde esa interpretación espiritual y esa comprensión global de toda la Escritura las van un poco entresacando de la Sagrada Escritura a la luz del Espíritu Santo. Ven en Jesús pues el cumplimiento de todos los pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Elías, Jesús es el nuevo Moisés, Jesús es la roca del desierto. El bautismo de Jesús es el paso del Mar Rojo.
etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, como Jesús elevado en la cruz es la imagen, la tipología de aquel estandarte con la serpiente de bronce que fue elevado en el desierto y que todos aquellos que le miraban pues quedaban sanados de la mordedura de serpiente. Todas esas son las tipologías que la misma liturgia de la Iglesia las utiliza para seleccionar los textos que después el domingo son proclamados en la Iglesia. Porque, por ejemplo, se elige esa imagen de la serpiente de bronce, pues contraponiéndola a Cristo crucificado, etcétera. La tipología y la lectura del Antiguo Testamento en esta clave nos da una gran riqueza de comprensión de toda la Biblia. Fijaros que, y concluyo con esto, como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44, pues está el texto del tesoro escondido. Había un tesoro escondido en un campo, lo leo, y fijaros cómo esto lo han interpretado, referido a las tipologías, los santos padres. Dice así el texto, que todos nos sonará. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo. Pues fijaros cómo son las cosas, ¿no? San Irineo en el siglo II, él decía que ese campo, el campo eran las Escrituras, y que el tesoro oculto era Cristo, que por lo tanto, pues uno vendía todo lo que tenía para comprar aquel campo, o sea, para comprar las Escrituras y para quedarse con el tesoro oculto que era Cristo, y que era como el sentido de todas las Escrituras. San Irineo le da este sentido, esta interpretación espiritual, ¿no?, a este pasaje de Jesús del tesoro escondido. Jesús es el tesoro escondido de las Escrituras y es la clave de interpretación de todo el resto del Antiguo Testamento. Ojalá el Espíritu Santo nos vaya iluminando todo el sentido profundo de la Escritura desde la luz que proyecta Cristo en toda la Biblia. Como Santa Teresa dijo, ¿no?, y hemos hecho referencia, cada vez que leamos la Sagrada Escritura, pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine la comprensión más profunda de textos que se nos han escapado, no habíamos comprendido hasta ahora. Jesús es el tesoro escondido dentro de ese campo de las Escrituras, que hace que uno las entienda mejor, las entienda a su profundidad. En última instancia, cuando el Espíritu Santo inspiró en el Antiguo Testamento algo, él sabía que solo desde Cristo se iba a comprender perfectamente aquel suceso del Antiguo Testamento. Nos despedimos hasta el día de mañana. Alabado sea Jesucristo. Buenos días. Continuamos